todos los países razonables del mundo donde trabajan con criterios prudenciales en el manejo de la política monetaria, ya quiera, digamos, Europa, Estados Unidos, o todos los países de América Latina, salvo Argentina y Venezuela, todos aquellos países que devalúan no tienen paso a precios. O sea, no se modifica la inflación. ¿Y esto por qué es así? Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. He entrevistado a lo largo de los años a Javier Milei no menos de una decena de veces. Las primeras ocasiones era en el momento en el que yo conducía a fondo el programa de Fundación Libertad junto a Gerardo Bongiovanni por LT8. Y luego lo volvería a hacer también en Tal y Cual, aquí en esta misma señal, en CNN, en Radio Rosario. Seguidamente van a poder disfrutar de 2 entrevistas a Javier Milei en A Fondo, una del 24 de agosto del 2015 y otra del 22 de diciembre de 2015, donde podremos ver si Milei ha cambiado, si siempre ha sido el mismo, cómo era su discurso hace ya casi una década, para que lo puedan contrastar con el discurso de ahora. Un testimonio en el tiempo, 2 entrevistas a Javier. Y ahora, ya que estamos hablando de economía, tenemos el placer de tener en línea a Javier Milei. Él es economista y experto en todas estas cuestiones. Un placer saludarlo, Javier. ¿Cómo anda Garrett acá en línea, de otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer enorme estar de nuevo con ustedes al aire. Una semana en la que se empezó a desandar un largo camino de tantos años de hacer mal las cosas en el país. Sí, desde mi punto de vista, en estos días se ha tratado de hacer muchas cosas en la dirección correcta. Sin lugar a dudas, el levantamiento del cepo es una excelente noticia. Recordemos que por culpa de la impericia y capricho del pseudoeconomista Axel Kicillof, la economía estuvo durante 4 años estancada, lo cual implica que en términos per cápita perdió 5%, aceleró la inflación en un contexto como nunca se vivió en la historia, digamos, de los últimos 100 años, o sea, con las tasas de interés más bajas de la historia y términos de intercambio récord. De hecho, los términos de intercambio que ha tenido Argentina durante el régimen kirchnerista han estado 30% por encima de lo que fueron los términos de intercambio a la salida de la Segunda Guerra Mundial durante el gobierno de Perón. Esto es interesante porque el cepo, al implicaba poner un precio máximo a la divisa en el fondo, lo cual generaba un exceso de demanda, ¿no? Y ese exceso de demanda lo que traía aparejado era altas tasas de interés, caída en el nivel de actividad económica, inflación y deterioro del salario real y precarización de las condiciones de empleo que se maquillaban con mucho arte en las estadísticas de empleo, sí, dibujando la PEA concretamente, y por otro lado, digamos, con empleados públicos. Entonces, ¿por qué es muy importante levantar el cepo? ¿Por qué? Porque al cerrar el exceso de demanda en el mercado de divisas, lo que va a hacer es cerrar el exceso de oferta en el resto de los mercados, con lo cual debería bajar la tasa de interés. En tanto y en cuanto el mercado de dinero no se le tire más dinero, debería haber menor presión en los precios y tendría que haber una recuperación en el nivel de actividad económica, del empleo y de los salarios reales. Javier, ¿qué tal? Adriano Mandales y lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cuál es el próximo desafío que tiene este equipo económico que tiene que llevar adelante en los próximos meses? Digamos, tuvimos el anuncio de la normalización en cuanto a la situación cambiaria. ¿Cuál es el próximo desafío que debe enfrentar el gobierno ahora? Mira, el gran desafío es que la devaluación no se convierta en una aceleración inflacionaria. Y en realidad, cuando uno mira la evidencia empírica de
todos los países razonables del mundo donde trabajan con criterios prudenciales en el manejo de la política monetaria, ya quiera, digamos, Europa, Estados Unidos, o todos los países de América Latina, salvo Argentina y Venezuela, todos aquellos países que devalúan no tienen paso a precios. O sea, no se modifica la inflación. ¿Y esto por qué es así? Suponete que vos tenés en una economía dos bienes, llámese peras y bananas. Por algún motivo, las peras suben y la gente está recontra caliente con comprar peras que, por más que subió el precio, no quieren dejar de consumir peras. ¿Qué es lo que te va a pasar? El gasto en las peras va a aumentar. Eso significa que el gasto en las bananas tiene que caer, con lo cual el índice de precio no se te mueve y no habría inflación. Solamente vos tendrías inflación si existiera por parte del Banco Central una convalidación monetaria, es decir, que emita dinero de modo tal que vos puedas seguir gastando lo mismo en bananas, de modo tal que puedas gastar todo lo que querés en, digamos, peras, y eso es lo que genera la inflación. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque uno diría, bueno, entonces con que deje de emitir alcanza y sobra. Y en realidad, y hoy esta es la parte más valiente y el mayor desafío que va a tener que enfrentar el gobierno de cara a los próximos meses, es que en rigor ese traslado a precios de la emisión monetaria no es instantáneo. En Argentina ese periodo oscila entre 12 y 18 meses. Con lo cual en promedio vas a estar en 15 meses. Si vos te fijas, o ponele, digamos, si vos querés entre 12 y 24 meses, tendrías que mirar qué pasó con la política monetaria argentina en los últimos 24 meses, que sería los primeros 9 meses de Fábrega durante el 2014, los segundos 3 meses, los restantes 3 meses de dicho año, y lo que fue de este por parte de Banoli. Vos fíjate que Fábrega recibe el Banco Central, enfrenta una crisis tipo Rodrigazo y la resuelve exitosamente, cuando con la irresponsable Marcó del Pont, que había dejado la cantidad de dinero creciendo de 45%, y como frisa la cantidad de dinero, prácticamente, porque emite 5.000 millones de pesos en un año, en 9 meses, es decir, que el dinero creció 1,3% nada más. Eso hizo que la tasa de crecimiento mes sobre mes, año sobre año, discúlpame, cayera al 18%. ¿Por qué? Porque al quedar fija la cantidad de dinero, digamos, vos vas desacelerando el ritmo de crecimiento interanual. ¿Qué es lo que pasó cuando vino Banoli? Banoli en los primeros 3 meses de su gestión, en el último trimestre del 2014, emitió 80.000 millones de pesos, es decir, emitió 16 veces más que Fábrega en un tercio del tiempo, con lo cual quiere decir que emitió a un ritmo 48 veces más alto. Y hoy la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero está en el orden del 40%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad la convalidación monetaria ya la generó antes el kirchnerismo con la irresponsable política monetaria de Banoli. Y esto es uno de los puntos, porque esto es lo que nosotros con Diego Giacomini llamamos el sobrante de dinero transitorio. Pero hay un sobrante de dinero que tiene características más permanentes que han surgido del cepo, porque cuando vos tenés tipo de cambio fijo o administrado, cuando vos emitís por encima de la demanda, ¿sí?, lo que te pasa es que perdés reservas. Y de hecho las reservas cayeron a la mitad desde que está el cepo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Queda dinero en la economía que no puede salir. Entonces eso se llama money overhang, pero ese, digamos, es de carácter estructural. Entonces vos tenés un problema del orden de 4 puntos del PBI de sobrante de dinero, que son 200.000 millones de pesos. Y acá, digamos, esto me parece que es lo más importante, y es cómo, digamos, la administración de Mauricio Macri, digamos, y en este plano a cargo de Prat Gay y de Federico Sturzenegger, cómo ha encarado este tema de los 200.000 millones de pesos que sobra. Primero que, si vos ahora el tipo de cambio no es 9 o 10, sino que es 14, esos 200.000 millones de pesos se convierten en un sobrante equivalente en millones de dólares de 15.000 millones de dólares. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien.
¿Qué es lo que hicieron? Le van a dar un bono a los importadores, ¿sí? Por 5.000 millones de dólares. Quiere decir que ese sobrante de 15.000 se reduce a 10.000. Es decir, que vos tenés una demanda potencial desde los pesos que sobran por 10.000 millones de dólares. ¿Y qué consiguió para enfrentar eso? Por un lado, tomaron, el gobierno pagó con un bono líquido, ¿sí?, las letras intransferibles, con lo cual eso le permite hacerse de 10.000 millones de dólares. Consiguió préstamos de bancos por 9.000 millones de dólares. Y la modificación del swap chino a dólares por 3.000 millones de dólares te permite sumar 22.000 millones de dólares. Es decir, mientras que vos tenés una demanda potencial de dólares por el equivalente de 10.000 millones de dólares, el Banco Central va a tener para enfrentar eso 22.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que la demanda de dinero se cayera y atacara la moneda, vos al precio de 14, por cada dólar que van a querer vos tenés 2. O sea que si el Banco Central te quiere pulsear, te puede poner el tipo de cambio en 7. Javier, te hago una pregunta porque con este análisis me surge a mí la siguiente inquietud. Argentina es un país que no suele aprender de su pasado ni aprenderse las lecciones de sus errores y de sus crisis. ¿Pensás que esta vez finalmente se han dado cuenta, o los ciudadanos de a pie y el gobierno en general, de que la emisión de dinero genera inflación? Mira, la realidad es que, ¿sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que para aceptar eso, ¿sí? Sí. Habría que entender cuáles son las lecciones que dio el mundo. Hay más de 4.000 años de evidencia empírica de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los keynesianos locales, mientras que en el mundo aceptaron esa derrota, es decir, en la Argentina siempre está relativizada. ¿Por qué? Porque vos tenés en Argentina una fábrica de keynesianos permanente, donde el principal lugar, la keynesianera más grande de la Argentina, es la Universidad de Buenos Aires, que es una fábrica de sacar keynesianos recalcitrantes, ¿sí? Sí. Y que además, no solo, digamos, que son keynesianos recalcitrantes, porque tenés, digamos, o keynesianos ortodoxos, o sea, keynesianos bien apegados a Keynes, tenés post-keynesianos, o sea... Sí, una mezcla completa. Sí, digamos, o tenés keynesianos neoclásicos que son un poquito más mesurados, son, digamos, los más hipócritas, por decirlo de alguna manera. Pero tenés un agravante que además están impregnado, ¿sí?, de toda esa pésima literatura gestada por Julio Hipólito Guillermo Olivera asociado al estructuralismo en materia monetaria. Y eso, vos fijate que cuando vos tomás el populismo, sí, el populismo se nutre de dos bases, digamos, pseudo-teóricas, porque esto no califica como teoría, son, digamos, panfletos en favor de los políticos corruptos con intenciones mesiánicas. Básicamente es el despilfarro fiscal keynesiano, emergente de la basura general de 1936, y los delirios monetarios de los estructuralistas locales, con Julio Hipólito Guillermo Olivera a la cabeza, que convalida todo con emisión monetaria. De hecho, eso ha llevado a que Argentina, digamos, tenga que destruir 5 signos monetarios, sacarle 13 ceros a la moneda, digamos, tuvo 2 hiperinflaciones sin ni siquiera tener una guerra. Es decir, un desastre. Entonces, la realidad es que a mí me gustaría tratar de esperanzarme de que vamos a mejorar, pero la realidad es que la keynesianera más grande sigue produciendo keynesianos / estructuralistas a cantidades industriales, y además no da lugar a que haya profesores que piensan distinto. Lo cual es muy grave porque supuestamente debería haber libertad de cátedra. Bueno, andá y mirá los cursos que hay, y mirá, digamos, a ver si hay alguno que, no te digo que sea austríaco, no, libertario. Tampoco de otro extremo, pero... hay lugar para los monetaristas, para que te des una idea.
Sí, y con premios Nobel todos en el medio, o sea, no una cuestión que no esté amparada ni seguida por el ámbito científico. Mira, lo del premio Nobel, la verdad que a mí me parece bastante relativo porque Stiglitz y Krugman son premios Nobel de Economía y son verdaderamente dos personas impresentables. Sí, y le erraron en el 2008 para predecir lo que hicieron perder millones a los fondos que asesoraban, así que es cierto. No solo eso, porque de última eso es un problema del sector privado. O sea, el señor Stiglitz va y anda dando conferencias por el mundo, alentando al cuanto populista anda dando vuelta. O sea, y no lo hace gratis. O sea, se lleva unos buenos mangos. O sea, digamos, tanto Krugman como Stiglitz son dignos herederos de Keynes. O sea, tipos que son verdaderamente unos corruptos que hacen panfletos para políticos mesiánicos e irresponsables y corruptos. Es decir, los keynesianos y los estructuralistas son socios de los políticos chorros, digamos, hay que decirlo con todas las letras, son socios porque les dan el sustento supuestamente teórico para hacer las barbaridades que hacen con unos enormes daños sobre la población. Entonces, digo, en ese sentido, yo lamentablemente te diría, me encantaría pensar que esto puede cambiar, pero mirá cómo arrecian las críticas por todos lados, ¿sí? Donde algunos, ¿sí?, saben lo que están haciendo, pero otros repiten como loros. Entonces me parece que, digamos, en ese sentido, a mí la verdad es que me cuesta ser optimista de ver un cambio, porque el nivel de agresividad y aversión hacia las ideas de la libertad son muy fuertes. Y en estos últimos 12 años, el régimen kirchnerista ha hecho un trabajo desde los medios formidables para inculcar a la sociedad las ideas opuestas a la libertad y al progreso. Javier, la verdad es que nos quedaríamos horas escuchándote y charlando contigo. Ha sido una gran descripción muy realista de lo que opinás de lo que puede llegar a pasar y de si Argentina se aprendió o no se aprendió sus lecciones, y te agradecemos muchísimo este contacto. Les agradezco a ustedes por el lugar que siempre me dan. Pero digamos, o sea, dimos un buen paso, se ha ganado una batalla, pero falta librar la madre de todas las batallas y la que va a definir si se gana o no esta guerra. Así será. Y eso está en el plano fiscal. Hablábamos... Se dio un paso en la dirección correcta, pero falta mucho. Un abrazo, Javier. Abrazo, muchachos. Hablábamos con Javier Milei acá en LT8 en A Fondo. Está ahora mismo en línea con nosotros Javier Milei, economista y coordinador de la Mesa de Economía de la Fundación Acordar. Se viene el Congreso de Economía Provincial de la Fundación Libertad el 17 y 18 de septiembre en la Bolsa de Comercio, como es costumbre todos los años. ¿Cómo anda, Javier? Garreteros los saluda. ¿Qué tal? Un placer enorme estar con ustedes al aire, digamos, pese a vivir en una Argentina destructora de riqueza. Una Argentina destructora de riqueza, qué palabra, qué frase. Ya para empezar a contarnos un poco de este panorama, nos lo describió muy bien. ¿Qué nos dice de esta Argentina destructora de riqueza? Mira, digamos, Argentina está saliendo, digamos, o pareciera que está saliendo de un proceso populista de destrucción de capital como pocas veces se ha visto en la historia argentina. Desde mi punto de vista, el régimen kirchnerista ha sido el peor gobierno de la historia. Ha destruido riqueza como jamás se destruyó en la historia argentina. De hecho, ejemplo, si no fuera por los términos de intercambios y las condiciones internacionales en el plano financiero de las que hemos disfrutado, digamos, y que no hemos aprovechado, Argentina hubiera generado el equivalente de 4 crisis, porque básicamente con mis colegas Diego Giacomini y Nicolás Kerr desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza y mide justamente la creación o destrucción de riqueza, y uno ve que cuando ese nivel de riqueza cae de 40 puntos por debajo del nivel promedio histórico, se gesta una crisis, y este gobierno ha generado destrucción de riqueza por 160 puntos.
Con lo cual, sin lugar a dudas y sin atenuante, este gobierno ha sido el peor gobierno de la historia, ha destruido capital físico, digamos, eso se ve con los bajos niveles de inversión pese, digamos, el enorme ahorro de los argentinos, porque los argentinos ahorramos mucho. El problema es que el sector público despilfarra, ha destrozado el capital humano, básicamente eso se ve en el retorno, en lo que es las pruebas PISA, digamos, y el hecho de que tenemos gente que se muere de hambre, digamos, o sea, los chicos. Tenemos problemas en lo que es el capital institucional, digamos, se ha violado cuanta institución, digamos, existe, donde el caso del Banco Central, digamos, es una violación colosal, digamos, pero digo, también está la violación a los derechos individuales y los derechos de propiedad, y también, digamos, se ha dinamitado el capital social, digamos, la grieta es un dato exacto y que describe bien el caso argentino, con lo cual Argentina, luego de esta feroz destrucción de capital, consecuencia de un populismo salvaje, se encuentra frente a la necesidad de reconstituir su ahorro para poder volver a crecer. Javier, ¿qué tal? Adriano Mandolesi lo saluda. En primer lugar... Placer enorme, estimado Adriano. En primer lugar tengo que decirle que tenemos un café pendiente cuando esté por la ciudad de Buenos Aires, así que, bueno, nos tenemos que juntar a tomar un café. Me hace ruido esa destrucción que menciona y que también queda manifiesta en la caída de las existencias de los stocks en diferentes cuestiones como es el petróleo, la energía, la obra de infraestructura, la falta de mantenimiento. Ahora, siendo una pregunta un poco más micro, ¿no? ¿Cómo llega la micro, cómo llega la empresa de cara a octubre? Y sobre todo, ¿qué pasará en diciembre con la microeconomía, con las empresas? Un diciembre que, independientemente del resultado electoral, pinta complicado, pinta complejo. Bueno, a ver, vamos digo, me veo forzado a tener que regresar sobre el termómetro de riqueza. Uh-huh. Básicamente este termómetro de riqueza que hemos desarrollado justamente parte de los microfundamentos que hacen al negocio de una compañía, uh-huh. ¿Sí? Digamos, y después se hace un proceso de agregación. Entonces, mira, la destrucción, digamos, de riqueza tiene, o lo que también se suele llamar competitividad, uh-huh. ¿no? Digamos, que lamentablemente los economistas en Argentina solamente hacen foco en el tipo de cambio. Al hacer foco en el tipo de cambio te pasa esto que, viste que hay un dicho que dice que cuando tu único martillo, cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá cómo todo el mundo se parece a un clavo. Sí. Bueno, digo, eso es lo que pasa con estos economistas que solamente miran el tipo de cambio, entonces lo único que necesitan tocar es el tipo de cambio. En realidad es algo muchísimo más complejo lo que determina si las empresas van a poder o no crear valor, y consecuentemente eso se va a traducir en inversión y eso luego se traducirá en crecimiento. Concretamente, lo que hay que mirar son cómo viene evolucionando la productividad vis a vis del salario real, es decir, salarios contra precios. Hay que mirar cómo viene evolucionando la presión fiscal, ¿sí? Y hay que mirar cómo viene la evolución del costo del capital, donde la evolución del costo del capital interviene la tasa de interés americana, interviene la prima de riesgo país e interviene la devaluación esperada. Es decir, esos son los elementos que hacen al foco interno. Pero fíjate que tanto la presión fiscal como la productividad y como el riesgo país están todos relacionados. ¿Por qué? Porque si vos tenés un sector público obscenamente grande, además de extremadamente ineficiente, ¿sí? Porque nosotros tenemos presión uh-huh. de países nórdicos y prestación de servicios de países africanos con su consecuente riqueza en políticos, ¿no? Pues tenemos políticos muy ricos, que son los únicos que progresan en este país. Ahora, de los que laburan, ninguno. Entonces, el tema es el siguiente. Vos fíjate que si la presión obscena del sector público sobre la economía sigue en estos niveles, vos no tenés incentivo a invertir. Si no tenés incentivo a invertir, digamos, no acumulás capital, no se incrementa la productividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores, si quieren mejores condiciones,
digamos, eso se vuelve una cuestión de puja distributiva que, digamos, alimenta la grieta y deteriora más, ¿sí?, las perspectivas de crecimiento. Eso por un lado. Fíjate por otro. Sí. La misma presión fiscal, digamos, con un gasto público desbocado, porque fíjate que nosotros tenemos la presión fiscal más alta de la historia. En este momento Argentina tiene la presión fiscal más alta de toda la historia. Exactamente, digo, cuando vos sumás, digamos, el sector público nacional, provincial, digamos, y municipal, digamos, estamos en niveles exorbitantes. O sea, nosotros tenemos presión impositiva explícita más alta del mundo, y si tomás la media, sí, digamos que claramente esa no es la significativa, porque no son los que efectivamente pagan todos, seríamos el quinto país con mayor presión fiscal en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de eso, tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, o sea, tenemos una orgía de gasto público, que ya sabemos por qué le gusta tanto a los políticos el gasto público, digo, porque es ahí con lo que ellos incrementan sus riquezas personales. Sus patrimonios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La contracara de eso es el riesgo país. Uh-huh. Y la contracara de eso es que vos, digamos, vas a tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas a tasas de interés muy altas, la contracara de esto es que, digamos, hay menos proyectos de inversión que son rentables. O sea, entonces el stock de capital en la economía se vuelve muy chico y por ende, al haber baja capitalización, los salarios reales son bajos y consecuentemente, digamos, somos un país que está en la categoría de país mediano, o también, digamos, definido en otros términos de frontera, o sea, somos menos que un emergente, claro, pero que de continuar así vamos camino a convertirnos en un país pobre. Javier, esta idea del país pobre, del país de la presión fiscal, del país de la destrucción de la riqueza, nos encantaría quedarnos charlando mucho más tiempo que el que nos queda hoy en el programa. Así que nos quedamos con las ganas para escucharlo en el Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad este 17 y 18 de septiembre en la Bolsa de Comercio. Lo vamos a poder... Sí. Está buenísimo, dejamos la puerta abierta. Dejamos la puerta abierta. Imaginamos que en esta Argentina, que las cosas no siempre cambian, tendremos quizá un panorama incluso peor dentro de un mes. Mira, la verdad es que algunas de las propuestas que han mostrado apoyo muy fuerte, sí, digamos, la propuesta económica podría ser tildada de deplorable. Deplorable. Plagada de inconsistencias. Nos quedamos con lo deplorable y las inconsistencias. Que va a profundizar en el Congreso, seguramente. Y lo vemos el mes que viene. Javier, un verdadero placer y un gusto, y le agradecemos por este contacto. El placer es mío y les agradezco mucho la consideración de ustedes para conmigo. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.